Proyecto Puente a través de Estéreo 100. Te recuerdo que estamos en proyectopuente.com.mx, televisión por internet en Sonora, la primera a nivel estatal y celebrando ya 5 años de periodismo diferente. Viento de Caifanes, el Onge Moco, Luis Eleazar Morales. En México necesitamos más mujeres como la ciclista, dice, y menos Teresas Lizárragas. Luis Eleazar Morales. Iván Peralta, ves, aquí termina la cultura y comienza la carne asada. No, eso sí lo dijo Vasconcelos, pero no es cierto. Ya, Sonora hay un relevo generacional, en verdad, hay un relevo generacional culinario, es decir, de cocina. Ya no todo es carne asada, antes sí. Pero ahorita vaya a ver, ayer platicaba con Luisa Alejandra Gándara, precisamente, de cómo ha dado Sonora ya ese giro también en consumo culinario, consumo, ya no es todo carne asada. Vea toda la gama de restaurantes que hay, de diferentes, de todos los giros. Y también antes era la radio solo de denuncia a través de amigos de la radio que habían acaparado el micrófono. Hoy hay un relevo generacional en consumo de medios gracias a las redes sociales, a la contribución que también nosotros hicimos hace 5 años, a abrir el boquete del sistema de radio. Es decir, yo creo que todos hemos hecho de Sonora un nuevo Sonora, ¿eh? Doctor Sergio Díaz, mi reconocimiento en tu invitada me llevó a recordar lo más maravilloso de nuestro país, por eso la trajimos, ¿eh? También, dile a tu invitada que no se pierda el mirador escénico de San Carlos, Mario Bravo, mucha gente, mira aquí. También saludos a Denise Ramos, qué gusto, Denise Ramos, especialista en temas de salud. Te voy a invitar acá, ¿no? Para que ella tiene mucho que decir en temas de familia. Denise Ramos, la pasión se contagia, me encantó escuchar a esta gran mujer, sí, ¿verdad? Por eso la trajimos. Roberto Sarmiento, el director de Molino de la Fama, gracias por tu mención y tu asistencia, un abrazo igualmente. A ver, derecho de réplica, por supuesto que escuchamos todas las voces. Teresa, gusto saludarte, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, Luis Alberto, y muchas gracias por este derecho de réplica. Un gusto estar aquí contigo y poder hablar de este tema que se convirtió tan polémico a partir de la rueda de prensa de antier, y que con mucho gusto estoy aquí para explicar y para dar todas las aclaraciones que sean necesarias. No hay nada por qué esconderse y creo que lo que más surge es precisarle a la opinión pública la información. Esto fue lo que dijo el director del Listezón ayer, aquí. Me comentabas del quebranto, lo dije públicamente, de aproximadamente 6,101 millones de pesos, que esos hallazgos los estaremos enviando una parte que corresponden alrededor de 17 millones de pesos al órgano de control y desarrollo administrativo. Hoy, como diputada federal, debería venir a aclarar, como ella diría, la no tan catastrófica situación financiera en la que esté el Listezón. Pues para mí, bienvenida diputada, los sonorenses queremos saber más. Los sonorenses queremos saber más. Usted sabe bien que esto es, y te lo comento y lo comento a la sociedad, que solamente es la punta del iceberg. Y ojalá de veras que esta valentía que hoy nos quiere demostrar, pues lo demuestre Luis Alberto, renunciando, y sí lo digo, renunciando al fuero cuando sea llamada por la Fiscalía Anticorrupción. Creo que sería lo más correcto y creo que es una preocupación primordial de la sociedad el conocer más de este y otros temas, ¿verdad? ¿Qué opinas? A ver, ¿qué pasa por ahí? Teresa. Bueno, que sí, que es muy importante que yo venga a aclarar, porque como lo dije en el breve Primero, comunicado, está documentado el dice el quebranto del Listezón. ¿Qué opinas de los 6,000 millones de pesos? Creo que el director está equivocado, e inclusive más, creo que está muy mal asesorado. Porque mira, de la rueda de prensa yo estaba en México, de lo que llegué ayer, ahorita que estoy aquí contigo, te traigo documentos, así documentos oficiales, en los que en primer lugar, una aseveración como decir el Listezón está en quiebra, es un desconocimiento de lo elemental de finanzas. La quiebra es cuando los pasivos exigibles a una institución son mayores que sus activos. El Listezón no está en quiebra. El Listezón tiene un problema de liquidez que es muy diferente a estar en quiebra. Y cuando habla de 6,100 millones de quebranto, con todo respeto al director, pero la forma en que complementa esos 6,000 millones, lo que están haciendo simple y sencillamente es poner que se deben 1,900 millones de pesos y eso lo ponen como quebranto. Tendríamos que decir entonces que todas las instituciones que hayan hecho cambio de administración tienen un quebranto por lo que adeudan. No.
Es decir, si se le debes a proveedores, si le debes a médicos, si le debes a laboratorios, si debes créditos hipotecarios, pues es algo que se debe, pero no es un quebranto porque está dentro de las obligaciones de la institución prestar los servicios médicos, está dentro de las obligaciones de la institución, los servicios que se prestan y aún más, Luis Alberto, y te traje, pero te lo vengo a dejar, pero también cualquier ciudadano puede acceder a transparencia y sacar los estados financieros, que hago un paréntesis, solo están hasta agosto, esta administración no ha subido ninguna información respecto a estados financieros, es decir, en septiembre ya pudiera estar perfectamente arriba, y al mes de agosto los ingresos a recibir por son de 3,256 millones. Es decir, si el titular cobra, va a tener y le va a sobrar para pagar lo que debe. Entonces, eso no es estar quebrado. Primer punto. Y poner dentro del cuerpo de esta supuesta, de esta demanda, porque sí la interpuso, y que hay un quebranto por los adeudos, pues es hasta ingenua, ¿no? Es decir, cualquiera que llegue, entonces voy a salir, y entonces hasta me pregunto cómo documenta el total de los adeudos de ISTESON como un quebranto. ¿Qué información que dice que la tiene muy detallada está entregando a la fiscalía o a las instancias que le entregue para decir que hay quebranto? Digo, no es esto. La deuda no es quebranto, es lo que la deuda no es quebranto. La deuda no es quebranto. Entonces, ¿y por qué se generó la deuda entonces? Pues la deuda es porque hace falta recurso que ingrese, porque precisamente le deben dinero a ISTESON, y eso es muy sencillo. Igual que se le debía al fondo de pensiones, se empezó a atrasar en la entrega de recursos, y yo me imagino, porque no entiendo por qué otra razón no han subido estados financieros de septiembre y de octubre, que está pasando también en esta administración. Por eso no se pueden decir las cosas tan a la ligera. Entonces, si el gobierno del Estado tiene la voluntad de solucionar la problemática de ISTESON, lo que tiene que hacer es empezar a pagar el adeudo, así como el gobierno anterior de Guillermo Padres. Nosotros recibimos una deuda de 409 millones que se le debía a ISTESON, y el gobierno del gobernador Padres también estuvo abonándole esa deuda. Bueno, es lo mismo que tiene que suceder, se tiene que pagar la deuda de ISTESON, con ISTESON existe, no importa que haya cambio de gobierno, y a lo que se debe de ocupar el director es a cobrar ese recurso, pero más aún, Luis Alberto, el patrimonio del ISTESON creció muchísimo porque se recibieron las propiedades, que yo estuve aquí contigo. Oye, Tere, pero de 409 ustedes se dejaron 6,600 de deuda. No, entonces, se deben ¿no? 1,000. Él dice que aquí se deben 1,900. Son 6,000. Bueno, él dice que el quebranto son 6,000. Él dice que el quebranto son 6,000. Sí. Luego, otro número que de verdad nosotros desde la Ciudad de México hemos estado siguiendo las declaraciones que se hacen y las declaraciones de lo que debe haber en el fondo de pensiones. Ahí llega un número de 3,258 millones de pesos. Primer gran error del actuario, porque todavía en la rueda de prensa lo dice, del director, señalar que la reserva técnica es lo que debiera haber en el fondo de pensiones. Insisto, el director está equivocado y el director está mal asesorado. ¿Qué es la reserva técnica, Luis Alberto? Es lo que tiene la institución de seguridad social en sus activos que puede hacer líquidos para enfrentar los pagos de pensiones. Es decir, en este caso, cuando el actuario hizo el estudio en diciembre, la reserva técnica de ISTESON era de 4,000 millones, de 3,972 millones, que era lo que tenían en las cuentas de banco, lo que deben los deudores diversos, los ingresos por recuperar del gobierno del Estado, los bienes inmuebles que están ahí, los que otorgó el gobierno del Estado, los que dio en dación de pago. Entonces, esa es la reserva técnica, no se debe confundir, y existe. Es más, ahorita es más grande la reserva técnica porque le deben más al ISTESON. Entonces, él ha basado un dato equivocadamente de lo que es una reserva técnica para decir que eso es lo que debe haber en el ISTESON. Y partiendo de ahí, ya hace toda una serie de conjeturas equivocadas, porque para saber cuánto debiera haber en el fondo de pensiones, no lo puede haber hecho en 2 meses. Primero, la masa salarial y aplicarle el porcentaje de lo que se debe de pagar, debe tener claro, y espero que su equipo de asesores lo tenga claro, que por ejemplo la universidad no paga el mismo porcentaje que el resto, y lo hemos platicado, que Obregón no paga el fondo de pensiones, es decir, no todos los organismos que están afiliados a ISTESON le pagan al fondo de pensiones. Entonces, es un número sacado no con la consistencia con la que él dice, pero además dice que es dinero que no ingresó. Pues yo lo invito a que entonces, si quiere que ingrese dinero a ISTESON, haga líquidas las propiedades, que aquí dije yo que se iban a hacer líquidas cuando se necesitaran y que efectivamente a mí no me correspondía. De hecho, pero es pagar con propiedades deuda, ¿no? Es decir, ahorita el Estado, me dices, está facultado para hacer valer esas propiedades.
El ISTESON. El ISTESON, pues, El obvio. ISTESON lo puede, claro, son propiedades que ya fueron autorizadas por la Junta Directiva para recibirse, solo falta registrarlas en catastro, creo, Claro. pero ya son de ISTESON. Entonces, si las hace líquidas, le puede ingresar, al menos hasta donde yo estuve, que fue hasta febrero, 700 millones inmediatamente. Hay Luis Alberto. 700 millones de pesos en Propiedades que fueron propiedades entregados por el gobierno del estado para ISTESON. que las puede hacer uso para Que las- pagar, dices. Sí, eso. pero además, ojo, ahorita él no tiene problemas para pagar pensiones y lo dijo muy claro el actuario. Los problemas van a empezar en el 2017. Él tiene de aquí al 2017 para ocuparse en vender las propiedades, en cobrarle al ISTESON, en cobrarle al gobierno del estado. Pero sería vender propiedades de los sonorenses, Teresa. Es decir, ¿cómo vender? Que fue el Pero, debate de origen. pero es eso decir, ya fue un debate, Luis Alberto, y aquí lo expliqué. Aquí estamos hablando de ISTESON y del problema de ISTESON. Y el problema de ISTESON es un problema de liquidez, y el problema que va a enfrentar para el pago de pensiones es de liquidez, no es de otra cosa. Entonces, ¿qué pasó con el fondo de pensiones? En su momento, tú lo explicaste, digo, muy claro. En su momento el mismo secretario de Hacienda lo dijo, no dimos el dinero, no faltamos de pagar. Pero ¿dónde quedó? Porque la imagen es, ¿estás de acuerdo, Tere, que el fondo de pensiones pues desapareció? ¿Qué hicieron con el fondo de pensiones que el Estado no pagó? ¿Cuál es tu versión? Lo que ingresó al fondo, aquí hay que diferenciar lo que ingresó al fondo de pensiones de lo que debió entrar al fondo de pensiones. Y entonces, lo que debió entrar al fondo de pensiones, bueno, se adeudó y lo hemos aplicado en otras ocasiones, probablemente se usó en otros gastos de inversión, en inversión o infraestructura, no sé, del gobierno del Estado, pero se adeuda. Y estamos hablando del ¿Cuánto fue? ISTESON. En mi 2000, administración eran 1.500 millones de pesos. ¿Tú Sí. lo dejaste así? Sí, en sí, febrero? bueno, no, y ya habíamos recibido 700 millones, entonces quedaban como 800 millones de deuda. Pero, ¿qué te quiero decir? Está haciendo una aseveración de lo que le falta al ISTESON sin acordarse de lo que nos ha costado y le va a seguir costando a él las demandas de los altos funcionarios, que iba en 108 millones de pesos que habían salido del fondo de pensiones, sin considerar el 10% de pensionados y jubilados que también demandaron y que acaba de presentarse una iniciativa en el Congreso para eliminar, que qué bueno, celebro, pero siento que hubo una irresponsabilidad por parte de ISTESON, porque debió haber sensibilizado al Congreso que dejar de recibir ese recurso también iba a afectar al fondo. Solo por ese concepto, a julio del 2015 habían salido 158 millones de pesos. Pensiones a los altos cargos. No, esos son el 10% que se le descontaba a los pensionados. Entonces, hablar de ese número, por eso estoy aquí, porque la opinión pública merece información fidedigna, porque no debe haber desinformación y no podemos seguir en campaña, Luis Alberto. Así de entrada, ya te dije, 1.900 millones es lo que se le debe a los proveedores. Sí, ¿qué está diciendo entonces? ¿Que todo el trato con los proveedores fue corrupto? ¿Que todas las operaciones que hubieron en ISTESON fueron mal hechas? Es una generalización absurda que no se ha visto en ninguna parte. Lo de decir faltan de ingresar 3.200 y pico millones de pesos, ¿de dónde? ¿Dónde está considerando lo que se le debe, las propiedades que se entregaron? ¿Dónde está Tú entonces afirmas que no hay quebranto y estarías dispuesta, él dice si Tere dice que todo está bien, que renuncie al fuero. Bueno, yo lo que digo es que hagan la investigación. Y tengo absoluta confianza en que voy a salir inocente, pero si yo saliera culpable, pues obviamente, pero a ver, Luis Alberto, estamos hablando de unas denuncias que están tan mal hechas realmente, en el sentido de que creo que esta rueda de prensa fue más un intento mediático de seguir alarmando a la opinión pública, de seguir en una dinámica de campaña. La campaña ya se acabó. Tienen una gobernadora muy trabajadora, una mujer en política que está haciendo historia, la primera mujer gobernadora en Sonora y la única mujer gobernadora que les dijo pónganse a trabajar y mucho cuidado con ser corruptos. Esas dos cosas les dijo y yo creo que en eso se debe de ocupar el director, porque hacer una rueda de prensa, convocar a los medios de comunicación y presentar estos números que son tan fácilmente tirados, pues, porque, y lo que me preocupa más es esa aseveración, y esto, aquí lo traigo, en la página del gobierno del Estado, que diga, por corrupción, ISTESON está quebrado. Absolutamente falso. Primer punto, ISTESON no está quebrado y váyanse a los estados financieros. Los números hablan. En segundo lugar, ¿cómo puede aseverar que por corrupción? Si así es, si su declaración de corrupción es a partir de decir debe tanto, entonces es corrupción porque debe, o yo saqué un cálculo que no sé cómo lo sacó, de que debió haber entrado, y nomás otro punto que ayer lo dijo y lo quiero dejar muy claro. Y también, si se presenta la demanda, ¿vas a renunciar al fuero o no? Yo voy a renunciar cuando hagan la investigación y determinen que soy culpable.
Pero ahorita, Luis Alberto, yo estoy haciendo un trabajo de Cuando legisladora. se compruebe, dices. Cuando Si se compruebe, si no, no. A ver, ¿cuántos años llevan las demandas, las investigaciones? Yo tengo mi derecho a seguir con mi carrera como legisladora, en donde estoy trabajando mucho, Luis Alberto, y en donde estamos tratando de impedir el daño que el PRI le hace al país, que es en lo que deberías tener poniendo atención la opinión pública, en cómo bloquean cualquier intención de transparentar el ejercicio de los recursos, en cómo bloquean cualquier intención de que la asignación de recursos y la forma en que estos son ejercidos puedan ser conocidos. Pero teníamos que batir y primero el daño que se fiscalizados. hizo a Sonora. Pero Luis Alberto, sí, digo, el pero daño tiene que que fue ser, muy grande a ver, también. tiene que ser algo objetivo. Y te quiero decir algo más. A mí me llama la atención cómo cierra la rueda de prensa, la escuché, compromiso cumplido. Pusimos 5 denuncias. ¿Cumplido con quién? ¿Se maquilan las denuncias? Esto es hacer un trabajo serio de análisis. Es decir, y la otro tema que también no quiero que se me pase, lo de los medicamentos, Luis Alberto, por favor. Dicen, lote de ketorolaco, solución inyectable, ampolleta de vidrio. ¿Qué es un lote, Luis Alberto? ¿Es una caja? ¿Son 10 cajas? ¿Son 20 cajas? Un lote es la producción de un día de una industria. Así, ¿qué es un lote? ¿Contra qué lo están comparando? No, contra el precio de una caja. E inclusive los precios que ponen aquí ni siquiera son los precios de licitación. Para Entonces, concluir, Tere, tengo que irme. ¿Qué dime. concluyes entonces? Concluyo, primero, el director está equivocado. El director está mal asesorado. Y todo lo que se ha dicho es falso. Es mentira, y nosotros, no hablo por mí, Luis Alberto, hablo por todo un equipo de personas comprometidas que trabajamos por ISTESON, que hicimos, creció el ISTESON, decía que creció el número de personas, y duplicamos, hicimos más del 50% módulos en el estado, abrimos los 3 centros integrales de atención a la salud, abrimos un hospital, creamos el Es Tiempo Cuídate, que yo veo que sigue trabajando con éxito y tú lo conoces, el programa, abrimos 2 nuevas casas clubes, es decir, hicimos muchísimas cosas en las que dijeras, creció la base laboral, la gente que trabaja, pero no creció la institución es mucho más fuerte. La institución está fuerte en sus estados financieros y lo que tiene que hacer el director es hacer líquido y cobrarle al gobierno del estado. Esa es la realidad de ISTESON y entonces sí, yo estaré para dar las aclaraciones que sean necesarias, pero eso de que digan que renuncia ahorita, si esta es la forma que están demandando, por favor, sean serios. Es más, yo confío en la Fiscalía Anticorrupción, Luis Alberto, le van a quitar tiempo al fiscal, porque si le están mandando pues que todo lo que se debe a ISTESON es corrupción, esto no es seriedad y la opinión pública merece respeto. Y yo te agradezco esta oportunidad de estar aquí. Al contrario, te agradezco y te reconozco también el valor de estar aquí aclarando. Gracias, Teresa. Buenos días. Corto y vuelvo con el titular nacional del SAT, Aristóteles Núñez, sobre el fraude fiscal en Sonora que está impactando en una multa. Contundente, impactante, controvertido. Proyecto Puente por Stereo 100.